Bien. Buenos días. En primer lugar, les damos la bienvenida a esta audiencia pública. Quiero en esta oportunidad, en forma muy especial, dar la bienvenida a 4 estudiantes y su profesor y director nacional de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás, con quienes hemos suscrito un convenio y estamos muy contentos de que puedan asistir a esta audiencia pública, así que les damos la más cordial bienvenida. También quiero hacer presente las excusas de la integrante de este panel, Catalina Binder, que no ha podido estar presente por razones muy justificadas. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta audiencia pública que, como ustedes saben, de conformidad con la ley de concesiones y artículo 108 del reglamento, este panel tomó conocimiento de la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria Nueva Pudahuel el día 11 de noviembre y, de conformidad con la ley, nos reunimos nosotros en sesión especial el día 12 de noviembre de este año todavía. Y, bueno, el objeto de esa reunión es precisamente declarar si la discrepancia es admisible o no, si cumple con las formalidades legales y también respecto de su contenido, si está dentro de la competencia de este panel. En esa oportunidad tomamos conocimiento de que hay 5 materias que están siendo discutidas en una misma discrepancia, que en realidad cada una de ellas podría ser una discrepancia distinta, digamos, y voy a dar lectura resumida a estas discrepancias. La sociedad concesionaria pide compensaciones por las nuevas inversiones calle de rodaje Zulú 2, calle de rodaje Zulú 5, márgenes calle de rodaje Zulú y sector Plataforma Oriente. Lo anterior por la suma de 116.000 UF y fracción más IVA, correspondiente a ingeniería y obras adicionales. Compensaciones por los costos asociados a los cambios de servicios ejecutados con ocasión de la construcción del colector de agua lluvia B y las obras extraordinarias asociadas al cambio de trazado de las antenas de la Dirección General de Aeronáutica Civil para poder ejecutar dicho colector, y asciende a la suma de 80.000, casi 81.000 UF más IVA. En tercer lugar, compensaciones por costos adicionales y sobrecostos por requerimientos instruidos por el inspector fiscal respecto del punto de seguridad SEC Poniente, correspondiente a la suma de 5.000 y fracciones IVA, más IVA. Cuarto lugar, compensaciones por costos adicionales y sobrecostos por requerimientos instruidos por el inspector fiscal respecto al edificio Carabinero por 10.000 y fracción unidad de fomento más IVA. Y compensación, por último, por costos adicionales y sobrecostos por requerimientos instruidos por el inspector fiscal respecto a la arquitectura funcional del edificio terminal procesador central y por la suma de 165.000 unidades de fomento y fracción. En total, la sociedad concesionaria está solicitando una suma de 378.921,5 unidades de fomento. Y bueno, esta discrepancia dice relación con el contrato de concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, que ya fue adjudicado a esta sociedad concesionaria Nueva Pudahuel. En esa sesión que hice mención al inicio, el panel declaró admisible la discrepancia y fijó el programa de trabajo. Y dentro de este programa de trabajo se contempla una audiencia pública que se había fijado por una fecha anterior, pero debido a la suspensión de las partes de común acuerdo, fue reprogramada para el día de hoy. Bien, a continuación dejo con ustedes a la secretaria abogado para que explique cómo se va a desarrollar esta audiencia pública.
Buenos días. De acuerdo al programa de trabajo modificado y debidamente notificado a las partes, se encuentran anotados para exponer el día de hoy por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, Sociedad Anónima, por 30 minutos, los abogados Víctor Ríos, Juan Facuse y Felipe Osa, además del ingeniero Ricardo Fierro, los cuales se encuentran acá sentados en la mesa. También se encuentran anotados para exponer en las primeras filas, correspondientes al lado izquierdo del salón, el señor Yannick Garilón, director de Vinci Constructions, Jean-Luc Adro, que también es director del consorcio constructor, Gonzalo Jaspe, jefe de contratos del consorcio constructor, Emanuel Rovier, gestor de contratos del consorcio constructor, Vicente Portales y Macarena López, abogados de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. ¿Está correcto? Luego tendremos un receso de 15 minutos para volver con las exposiciones del Ministerio de Obras Públicas, donde se encuentran anotados para exponer los ingenieros civiles Jorge Maureira y Claudio Soto, respectivamente inspector fiscal, inspector técnico de la obra concesionada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, el abogado Marco Antonio Rosas, que es jefe del Departamento de Defensa Judicial de la edición jurídica de la DGC, y la abogada del Departamento de Defensa Judicial, Catalina Escobar. ¿Está de acuerdo? Después tenemos otros 15 minutos de receso y volvemos con las presentaciones de ambas partes por 10 minutos para hacer sus alegaciones finales. Se solicita a cada expositor, por favor, acercarse al micrófono, asegurarse de que esté encendido y presentarse al iniciar la participación. Al término de cada exposición, los panelistas podrán efectuar consultas. Durante los recesos disponen de oficinas debidamente singularizadas para poder reunirse y se les recuerda de que conforme al programa de trabajo, ambas partes podrán presentar observaciones a la presente audiencia hasta el día 23 de diciembre. Los 60 días para la fecha de recomendación se cumplen el 23 de enero del 2020. Por favor, señores de la sociedad concesionaria, pueden hacer uso de sus 30 minutos. Buenos días, señores panelistas y audiencia en esta reunión. Mi nombre es Juan Facuse, abogado, y vamos a poner en esta mesa junto a Víctor Ríos, Felipe Osa, abogados también, y con el ingeniero Ricardo Fierro. La discrepancia, como decía el señor presidente, es compensar obras que han sido instruidas por el MOP y que no han sido reconocidas, pese que al escrito de observaciones presentado por el MOP se allana en una parte importante a los reclamos de la concesionaria. Para hacer un zoom a las cosas más relevantes donde tenemos diferencias con el MOP, son dos conceptos. Uno, el markup, que son los gastos generales y utilidades que tiene derecho la concesionaria, y la constructora, donde la discrepancia está en que en los precios unitarios del anexo 3, el MOP entiende que esos precios ya incluyen gastos generales y utilidades, la concesionaria entiende lo contrario, y por otra parte, en los precios nuevos sí entiende el MOP que la concesionaria tendría derecho a gastos generales. Y por el otro lado están las compensaciones por modificaciones de la arquitectura funcional, donde ustedes pueden ver en ese cuadro las diferencias que hay en temas de equipamiento aeroportuario e ingeniería, donde tenemos las máximas diferencias con el MOP. Entonces partimos con el tema de las nuevas inversiones, las calles de rodaje y plataforma. El MOP ha acusado a Nuevo Pudahuel de actuar de forma ingenua, negligente y temeraria. Pero la diferencia que hay es que en el año 2015, cuando la concesionaria asume la concesión, se publica en el diario oficial en abril y asume en noviembre, el MOP estaba en incumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque salvo estas dos obras, las obras de la concesionaria eran estas, todo lo que está churado en rojo, según el contrato original. Todas las que están en rectángulo amarillo y azul eran obras que tenían que hacer la DAP y que según el anteproyecto referencial tendrían que haber estado construidas el año 2015. Entonces, la concesionaria entra al contrato y ya se encuentra frente a un incumplimiento del MOP. Es por esas razones que el Ministerio de Obras Públicas acuerda con la concesionaria incorporar todas estas obras al contrato de concesión. Entonces, en el tema de nuestra discrepancia estamos hablando de la calle Rodaje Sur 2, que empezó a construirse en diciembre del 2016, las márgenes calle Rodaje Sur también en diciembre del 2016, la calle Sur 5 en julio del 2017 y la plataforma Oriente que se empezó a construir en octubre del 2018. Entonces, ¿qué pasó el año 2015? El Ministerio se dio cuenta de que estaba en incumplimiento y se firmó un acta de reunión, que
el Ministerio en sus observaciones le ha tratado de quitar protagonismo, pero más bien basta con leer lo literal de lo acordado para darse cuenta qué es lo que pasó. Efectivamente, el 15 de enero de 2016, y podemos revisar lo que dice aquí, dice, se revisaron y acordaron las superficies, cantidades de obra y costos de la obra adicionales. Después de eso se aplicaron los precios unitarios del anexo 3 y luego los markup de la constructora y de la concesionaria. Además, se fijó el alcance de las obras en el informe técnico. Es decir, aquí hay un acuerdo total firmado por el inspector fiscal, la DGAC, la Dirección de Aeropuertos, que son todas las autoridades que tienen un rol importante dentro de la fase de licitación, y la concesionaria y la constructora. Posteriormente, en septiembre del 2016, solo para hacer un paréntesis, esto en enero del 2016, en julio del 2016, entre enero y julio se trabajan los proyectos de ingeniería de detalle de todas estas obras, y el MOP aprueba en julio del 2016 los proyectos de ingeniería de estas obras. ¿Qué pasa en septiembre? Ahora se firma un acuerdo marco, para en el fondo ver cómo iban a incorporarse todas estas obras al contrato. Entonces, ¿qué se dice en este acuerdo marco? Se reafirma lo que habíamos dicho anteriormente, es decir, el acta de reunión tiene mucha validez, porque ¿qué dice el DGOP? Que quien lo firma. Dice, en el contexto de los acuerdos respecto a los trabajos adicionales plasmados en el acta de reunión de fecha 15 de enero del 2016, suscrita por la DGAC, la DAP, la concesionaria y la inspección fiscal. Y además agrega una cosa muy relevante a propósito del incumplimiento. Dice, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que durante el proceso de licitación de la concesión se informaron como infraestructuras existentes obras que al iniciarse el plazo de la concesión no se encontraban ejecutadas. Es una declaración clara del Director General de Obras Públicas que, conforme al MOP, es el único que puede modificar el contrato, que da validez al acta de reunión y, en segundo lugar, declara el incumplimiento del MOP. Entonces, aquí, ¿qué se hace con todas las obras que veíamos con rectángulo en la primera lámina? Unas partes van a sustitución de obras, que se dicta un decreto 194, y la otra parte a nuevas inversiones, que es la discrepancia que tenemos hoy arriba de la mesa. ¿Qué pasa 2 años después del acta de reunión? No al día siguiente, acuérdense, se aprobaron los proyectos de ingeniería, en diciembre se empiezan las obras. 2 años después, 31 de enero del 2018, el MOP empieza a desconocer, cuando ya las obras estaban a punto de terminarse, algunas en marzo o en junio del 2018, empieza a desconocer todo lo que había acordado. ¿Qué dice? Que no es admisible reconocer pago alguno por conceptos no ejecutados, no acreditados e improcedentes. El inspector fiscal. Entonces, ¿qué nos pasó a la concesionaria? Empezaron a desconocer los costos de aceleración y supervisión, después empezaron a desconocer los markup, y ahora nos hemos dado cuenta, 4 años después, casi 4 años después del acta de reunión, que ahora desconocen el acta de reunión, cuando las obras están terminadas, pero no se pueden recibir porque el MOP no tiene la autorización para recibirla. Eso es lo que tenemos, pero están en servicio. Posteriormente, bueno, eso rápido, después el MOP nos informa que va a dictar un decreto supremo donde se van a modificar estas obras y servicios para incorporarlas. El decreto supremo no es firmado por el ministro de Obras Públicas, Hacienda, el presidente de la República, y no es tomado razón por la Contraloría. Se omiten un par de cosas que las dejo solo ahí, las podemos ver después en las preguntas. Y después, ahora, el mismo 11 de noviembre del 2019, cuando ingresamos al panel, nos cuentan que va a haber una nueva modificación que va a reemplazar la anterior por las nuevas obras adicionales. ¿Qué estamos reclamando como costos? Estamos reclamando 80.000 UF en costos directos en estas 4 materias, unos costos de ingeniería de 3.878 UF. Todos estos han sido acordados y concordados con la inspección fiscal. Aquí hay cartas y oficios del inspector fiscal y de la concesionaria donde esto quedó acordado los montos. Y, por supuesto, están los markup que estaban en el acta de reunión. Entonces vamos a los costos indirectos, que es una de las cosas medulares reclamadas. Tal como vimos en el acta de reunión, fue muy claro lo que pasó ahí. Es decir, se fijó, se acordó las obras, el alcance, las superficies, los costos, y se adicionaron gastos generales y utilidades de la constructora y los de administración de Neopudahuel. ¿Qué referencias tenemos de esto? Que en el aeropuerto Loa ya el panel, en la discrepancia de 11-2016, ya aceptó que hubieran sobre los precios unitarios del anexo 3 gastos generales y utilidades. Y también encontramos que los gastos generales y utilidades acordados con el MOP son absolutamente razonables y están de acuerdo a lo que establece el reglamento de contrato de obra pública, que habla de un 30% de gastos generales. Entonces,
Aquí hay dos cosas que el MOP nos va a contar. Nos va a decir que los precios unitarios tienen gastos generales y utilidades y nos va a decir que el presupuesto oficial se construyó en base a los precios unitarios del anexo 3. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Revisamos las bases, revisamos el anexo 3 y no encontramos en ninguna parte lo que afirma el MOP. Más bien hemos encontrado ambigüedades o cosas distintas. Hubo 14 consultas en la etapa de licitación donde se preguntó respecto al anexo 3 y hemos destacado dos. La de la circular 5, la número 6, donde se pregunta, ¿me puede decir si estos precios unitarios incluyen gastos generales y utilidades? Y el MOP no da la respuesta, sino dice, mire, sabe que los precios unitarios se utilizan para estas cosas, pero no se hace cargo de aclarar con la claridad que hace ahora y con la simpleza con que ahora lo dice que están incluidos, no lo dice en el momento de la licitación. Y lo mismo en la pregunta 129. Le dice, por favor, ¿me puede contar cómo están compuestos los precios unitarios del anexo 3? Misma respuesta. Es un copy-paste donde el MOP nuevamente no se hace cargo de eso. Entonces, tenemos un acuerdo que está acordado con el MOP, que la concesionaria de buena fe hizo la ingeniería, construyó la obra y nos hemos dado cuenta que 2 años después y 4 años después ya nos empiezan a desconocer la gran mayoría de las cosas acordadas. Le doy el pase ahora a Felipe Osa para que siga con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables miembros del panel. A continuación voy a hacer algunas breves consideraciones jurídicas sobre el deber que tiene el MOP de compensar a NPU íntegramente. Como ya ha explicado mi colega Juan Facuse, lamentablemente el MOP está tratando de desconocer el valor de ciertos acuerdos que suscribió y en particular del acta de reunión. Y para ello sostiene ahora en sus observaciones que estos documentos, en particular el acta, no son más que meras notas de una reunión o como mucho una tratativa preliminar en la cual sencillamente se dejó constancia de cuáles eran las pretensiones y las posiciones diversas de las partes. Bueno, esto es abiertamente erróneo. Basta mirar el acta de reunión, que ustedes ya lo han hecho, para constatar que es un acuerdo completo. Se recoge el consentimiento del MOP y de la concesionaria sobre las materias que allí se señalan y en particular y con lujo de detalle sobre el markup que debía aplicarse. De hecho, ese markup se define con nada menos que 3 decimales, 33,945%. Eso no es una tratativa, no es establecer posiciones diversas, sino alcanzar un acuerdo perfecto. Efectivamente, también se pactó en ese acuerdo de reunión que el MOP tendría que oficializar el acta de reunión y también oficializar la instrucción de ejecutar las obras. Así se señala con toda claridad, ustedes pueden apreciarlo en la pantalla, oficialización por parte del MOP, del contenido del acta y de la instrucción. Ahora bien, como el propio MOP reconoce en sus observaciones, no cumplió con esa oficialización, puesto que los breves tiempos de que se disponía para ejecutar las obras no se condecían con los plazos que toma el diligenciar una modificación contractual formal. Y es por eso que el MOP decidió incumplir o no llevar adelante sus propias formalidades, pero seguir adelante, por cierto, con las obras. Y sin embargo ahora el MOP, honorables miembros del panel, sostiene que este acuerdo, puesto que no reúne todas las solemnidades necesarias, sencillamente no produce efecto alguno. Estas son las palabras literales del MOP. Esto es sencillamente absurdo, honorables miembros del panel. ¿Alguien cree de verdad que el acta de reunión no produjo efecto alguno? Por supuesto que lo produjo. Y ese efecto fue que por instrucciones del MOP y basándose en el acuerdo que se había alcanzado, se realizaron la totalidad de las obras encomendadas. Entonces, el argumento del MOP nos conduciría al absurdo de que la concesionaria tendría que haber suspendido toda actividad en lugar de seguir adelante con las obras que le estaban requiriendo. ¿Es eso verdaderamente una salida razonable? Consideramos que no. Y en todo caso el argumento que esboza el MOP significaría que se estaría beneficiando el propio Ministerio de su incumplimiento, porque era el MOP quien debía oficializar el acuerdo, no esta parte. NPU, uno de los miembros del panel, actuó confiando en el MOP. Algo que nos resultó verdaderamente desconcertante es que el MOP, probablemente intuyendo que su posición es insostenible, en sus observaciones, el primer comentario, el primer argumento que señala es que nosotros no deberíamos haber confiado en el MOP. Pues dice que quien entra a confiar en otro tiene que estar preparado porque pueden ocurrir mentiras, defraudaciones, apropiaciones y que no estar consciente de esas posibilidades constituye ingenuidad, ingenuidad que no debe ser protegida. ¿Realmente el MOP nos está diciendo que no debemos confiar en las autoridades públicas chilenas?
Bueno, si ese es el caso, están completamente equivocados, honorables miembros del panel. NPU sí confía en las autoridades chilenas, incluyendo todas aquellas que, como pueden ver en pantalla, firmaron el acta de reunión y el acuerdo marco, y que van desde el inspector fiscal, de GAC, hasta el director general de Obras Públicas. En todo caso, este panel, a diferencia del criterio que plantea hoy día el MOP, sí sostiene que los concesionarios pueden confiar en las actuaciones de la autoridad. En el caso del aeropuerto de Calama, en que precisamente se habían autorizado ciertas obras únicamente por parte del inspector fiscal y faltando las formalidades adicionales, el panel resolvió que esa autorización valida las inversiones realizadas para la habilitación de la nueva área que se había encomendado. Más aún, la jurisprudencia arbitral en materia de concesiones ha confirmado el derecho que tiene el concesionario a basarse en la conducta del MOP, aunque no estén presentes las solemnidades contractuales. Este es el caso del aeropuerto Cerro Moreno, en que precisamente el contrato de concesión no reconocía el derecho de hacer ciertos cobros por servicio de carga de combustible, y a pesar de esto, la comisión arbitral señaló que la conducta del MOP había contribuido a generar una expectativa digna de tutela y evaluación económica y que en consecuencia debía compensar. Es evidente, honorables miembros del panel, que es el MOP quien debe soportar y asumir las consecuencias económicas de sus decisiones. Como ha dicho la mejor doctrina en materia de contratación administrativa, el concesionario en una situación como esta tiene el derecho a ser indemnizado, aunque no existan órdenes formales o ellas hayan sido impartidas por autoridades que carecen de atribuciones suficientes, que es lo que alega el MOP en este caso. Puesto que si no se reconociera ese derecho, se estaría alterando radicalmente el equilibrio económico del contrato. Para ir terminando ya, es evidente también que el MOP tiene el deber de indemnizar a esta parte íntegramente en razón de la buena fe. El MOP señala en sus observaciones que tiene el deber de actuar de buena fe. Pues bien, este deber precisamente la obliga a compensar NPU. Así se ha resuelto en la sentencia relativa, en una de las sentencias relativas a la concesión del aeropuerto Aracena, en que se señaló que la necesidad de compensar a la concesionaria surge indiscutidamente del principio de buena fe, que es un principio general y que se aplica en estas materias. Y por último también, la jurisprudencia judicial de los tribunales superiores ha señalado que cuando en un contrato de esta naturaleza las obras que se realizan exceden de los márgenes del contrato, tienen que ser pagadas como corresponde. ¿Por qué? Para evitar un enriquecimiento sin causa. Finalmente, honorables miembros del panel, debemos constatar que el MOP lamentablemente está contraviniendo sus actos propios, un principio fundamental del derecho chileno y de cualquier otro en realidad, que ha sido repetido hasta la saciedad por la Corte Suprema, es que nadie puede contradecir lo que ha hecho o ha dicho si eso perjudica a un tercero. Y si intenta hacerlo, tienen que primar y prevalecer las consecuencias de su primera conducta. Pues bien, en este caso hemos visto que el MOP, contradiciendo abiertamente sus actos propios, pretende desconocer el acta de reunión y en particular pretende negarle a la concesionaria el markup acordado. Y como veremos a continuación, adicionalmente el MOP, una vez más contradiciendo sus actos propios, inicialmente rechazó ciertos cambios de proyecto que eran solicitados por las autoridades del ramo, porque los consideraba como modificaciones improcedentes. Y sin embargo, mucho tiempo después y en forma totalmente contradictoria, decidió que esas modificaciones sí debían ser introducidas, pero pretendió darle el carácter de ajuste para despojar a la concesionaria de cualquier indemnización. Dejo con esto al experto Ricardo Fierro, que continuará con la exposición. Gracias. Buenos días, miembros del panel. Mi nombre es Ricardo Fierro, ingeniero civil, y voy a proceder a dar una explicación acerca de los aspectos técnicos que sustentan la discrepancia, así como de los principales aspectos de los cálculos económicos. Ya vimos, cierto, que la discrepancia contiene estas 5 materias relacionadas a modificaciones de proyecto. En el cuadro que ven en esta imagen, perdón, se desconectó el... Ahí está. En el cuadro que ven en esta imagen, lo que se ve es el resumen en la parte superior de los montos presentados y acreditados por la concesionaria en sus estudios técnicos económicos de la discrepancia, y en la parte de abajo, con la misma estructura, ¿cierto?, los planteamientos que hace el MOP en su contestación y con los respectivos colores las principales diferencias, que es donde voy a concentrar esta presentación. Estas diferencias están, en primer término, en el equipamiento asociado a la arquitectura funcional. Ahí está una gran diferencia con un 12,6% de reconocimiento.
en el diseño de ingeniería de la arquitectura funcional, con un 1,8% de reconocimiento del MOP con respecto a lo presentado, y en la materia que ya fue tratada en las dos presentaciones anteriores, asociadas a la aplicación de gastos generales, costos indirectos y utilidad, o denominada markup. En cuanto a lo que se refiere al equipamiento aeroportuario, estamos hablando de cambios sustanciales, señores miembros del panel. No son modificaciones menores o ajustes, son cambios importantes. Ahí lo que hay en el recuadro de la izquierda es el proyecto original diseñado por la sociedad concesionaria a partir de los parámetros de diseño establecidos en el anteproyecto referencial en relación a la inspección de equipaje sospechoso. Las barras de colores representan las bandejas, ¿cierto?, por donde circulan las maletas, y se cuentan 4 puntos de inspección de maletas, esos dos pares que están ahí. Pues bien, después de incorporar las modificaciones que fueron solicitadas por la DGAC, esto se transformó en un sistema mucho más complejo que tiene 10 puntos de inspección, con un trazado de cintas de transporte de maletas sospechosas bastante más complejo y extenso que lo que estaba previsto. Este no es un cambio menor, esto es 2 veces, o sea, saltamos de 4 a 10 en 2 puntos de la planta del edificio. Entonces, en resumen, respecto al equipamiento, tenemos que no se trata de ajustes normativos, se trata de cambios de relevancia, que inicialmente habían sido rechazados por el MOP, en su gran mayoría aduciendo que se trataba de restricciones presupuestarias. Sin embargo, después se tratan como ajustes, y también señalar que fueron entregados los respaldos de los cálculos presentados con facturas, detalles, etcétera, y se complementaron en la entrega al panel técnico solicitada con fecha 12 de diciembre. Lo que hay ahí ahora, para pasar a la segunda parte de la presentación, tiene que ver con los cambios en la ingeniería de la arquitectura funcional. La arquitectura funcional, por definición, es aquella corriente arquitectónica que consiste en adaptar a la funcionalidad que tendrá el edificio todo el resto de las construcciones de los futuros edificios. Por lo tanto, la arquitectura funcional es la madre de todas las especialidades. Lo que hay ahí en la planta del edificio Terminal Central T2M del nivel 1, y los colores muestran las áreas que los diversos organismos públicos solicitaron modificar, y como puede verse, dado que hay redes de alcantarillado, electricidad, corrientes débiles, vigilancia, etcétera, prácticamente abarca modificaciones a todo el largo y el ancho de la planta. En suma, en los 3 niveles del edificio estamos hablando de áreas intervenidas que suman alrededor de 40.000 metros cuadrados. Eso es más o menos equivalente a un edificio normal de la calle Apoquindo de 25 pisos. O sea, no estamos hablando una vez más de intervenciones menores o puntuales. La línea de tiempo a continuación, específicamente de la arquitectura funcional, de las presentaciones y revisiones del PID de la arquitectura funcional, muestran que en el mes de julio del año 2016 la concesionaria presentó la revisión C del proyecto, y lo que debería venir de acuerdo a la fase administrativa es que a los 30 días el inspector fiscal debió haber observado o aprobado, según corresponda, el proyecto. No obstante, lo que ocurrió es que 3 meses después, en octubre, el inspector fiscal comunica a la concesionaria que de las solicitudes planteadas por los distintos organismos públicos, alrededor de un 83% fueron rechazadas por restricciones presupuestarias. Y no obstante ese rechazo, a partir de enero del 2017 comienza la intervención de los distintos organismos públicos incorporando sus modificaciones, lo cual fue generando, aquí se aprecia muy claramente la relación de causa-efecto, las distintas revisiones del PID que tuvieron que emitirse como resultado de estas solicitudes, hasta que finalmente en abril del 2018 el inspector fiscal aprueba la última presentación, la revisión F, y se emite la revisión 0 en mayo. O sea, aquí hay un periodo intervenido de alrededor de 12 meses que son adicionales y que generaron 3 revisiones adicionales que, de no haber ocurrido este proceso, la verdad es que uno podría esperar razonablemente que hubiese ocurrido a los 30 días después del mes de julio del 2016. Los cálculos que se incorporaron respecto a los costos de ingeniería, de manera muy sucinta, se trata de 396 documentos técnicos modificados de todas las especialidades, con 2,1 revisiones en promedio en estas 3 revisiones D, E y F. Algunos tienen 2 u otros tienen 3, 2,1 en promedio, 832 emisiones de documentos técnicos,
presentamos un total de 38.007 horas hombre dedicadas tanto del subcontrato y de la constructora a realizar estas modificaciones, lo cual da un promedio de 45 HH por documento. El costo se obtiene a partir de esas 45 HH por documento con una tarifa promedio de 1.45 UF. El cuadro de abajo muestra la comparación. El MOP habla de 805 documentos técnicos o emisiones, que es prácticamente coincidente con la cifra que nosotros manejamos. Sin embargo, ya hablan de 19 HH por documento en vez de las 45. 19 tal vez puede ser, pero un proyecto simple, no sé, en un edificio de oficina o en alguna cosa mucho más sencilla. Y respecto a las tarifas, bueno, la diferencia es importantísima. De acuerdo a los números del MOP, se obtiene una tarifa de 0,32 UF por HH. La verdad es que yo, como consultor externo, no conozco que esa tarifa sea posible, o al menos en el medio nacional. Finalmente, bueno, ya como lo dijimos, ¿cierto?, la arquitectura funcional implica cambios en 10 o más especialidades, afectan 1/3 del total de la superficie de los edificios, y no se pueden calcular los costos de ingeniería por porcentajes porque son modificaciones que se hacen sobre la marcha. Recordar, ¿cierto?, que el análisis y todos los datos que hemos presentado son válidos, si bien los señalamos para estos casos específicos, son válidos para la totalidad de los aspectos presentados en nuestra discrepancia. Muchas gracias. Muy buenos días, Víctor Ríos, abogado de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. Bueno, la verdad es que de lo antes relacionado ha quedado claro que la sociedad concesionaria tiene pleno derecho a ser compensada e indemnizada por los rubros que presenta en su solicitud. Y que la defensa del MOP la verdad es que no logra desvirtuar. Incluso más, el MOP en su contestación reconoce y admite una parte de lo solicitado, la cantidad de 166.825 unidades de fomento. Si bien ello es un avance, hay una parte importante de lo solicitado que queda fuera. Ya hemos visto todo lo relacionado con una parte muy fundamental que es la arquitectura funcional, pero deja fundamentalmente fuera todo lo que dice con relación con gastos generales y utilidades de precio anexo 3. Lo cierto es que la verdad es que la defensa del MOP, señores miembros del panel, es confusa, es errada en términos de interpretación, pretende de alguna manera desconocer que en todo proyecto de construcción hay gastos generales, hay costos indirectos, y a dichos gastos generales se tiene derecho no solamente por aumentos de plazo, también se tiene derecho por ejecución de obras adicionales, extraordinarias. Así lo establece expresamente la Contraloría General de la República en su dictamen 5.443 de 14 de septiembre de 2018. También sostiene el MOP en el punto 81 de su defensa que el 30% de los gastos generales que establece el reglamento de contrato de obras públicas, que el mismo MOP cita, sería un porcentaje máximo. Y la verdad que no es un porcentaje máximo. El artículo 105 habla de un porcentaje fijo. De hecho, ese mismo porcentaje ya fue validado por el panel, como fue señalado anteriormente. El Ministerio también confunde en su defensa las diferencias entre una obra adicional y una obra extraordinaria. La verdad es que ambas, en este tipo de proyectos, ambas suponen modificaciones del proyecto, independientemente de si sean obras adicionales o extraordinarias. Confunde también en su punto 64 la defensa el presupuesto oficial, el objeto que tiene el presupuesto oficial de la obra, que es una base de cálculo como límite máximo de nuevas inversiones. Ese es el propósito contractual del presupuesto oficial de la obra. Y lo confunde con el mecanismo de valorización del anexo 3. Evidentemente, el presupuesto oficial tiene que tener costos directos, indirectos y gastos generales como límite contractual. Pero el anexo 3, como mecanismo de valorización, no. De hecho, el anexo 3, como se ha dicho, no hace mención alguna a gastos generales. Y, como lo veremos, en cualquier proyecto necesariamente tiene que estar separado, analizado y distinguido lo que es el costo directo con el costo indirecto o gasto general. La propia Contraloría General de la República establece claramente, me permito citar el dictamen 03793-0N13 de 17 de junio de 2013, que deben distinguirse y separarse las partidas de costos directos y gastos generales. Confirma textualmente que el valor de la propuesta debe entenderse como el costo directo de la licitación, es decir, exclusión de gastos generales y utilidades. Termino la cita. En definitiva, el MOP declara
pero no acredita, primero, que el presupuesto oficial de la obra habría sido formulado utilizando precios del anexo 3. Y segundo, declara que dichos precios ya tendrían gastos generales. Lo cierto es que el argumento central del MOP, que es ese, se basa en meras hipótesis. Si el MOP quiso establecer que los precios del anexo 3 incluían gastos generales, debió haberlo dicho, por expresa aplicación de diversos principios de derecho administrativo, pero especialmente porque el ejercicio discrecional de las potestades públicas reconoce un claro límite, el motivo y la motivación del acto administrativo. Vale decir, en dichos de la doctrina, debe sustentarse en antecedentes de hecho materialmente comprobables, de manera de poder verificar si el acto administrativo cuenta con la expresión formal de los motivos que lo justifican. La tardía inclusión que hace el MOP, o que pretende hacer el MOP, vulnera claramente estos principios de derecho administrativo. Además, en su punto 67 de su contestación, cuando se da cuenta de lo que se le preguntó en la licitación, contesta remitiéndose a una serie de disposiciones de las bases que dicen relación con valorización de obras, avances de obra, declaraciones de avance de obra, pero no se remite al 1.4.3, que es el que trata el presupuesto oficial. Y cuando este propio panel le pide aclaraciones, ¿no es cierto?, en esta misma discrepancia, adjunta precios de otras licitaciones, no de esta, por una razón muy sencilla, porque simplemente no los contempló. En consecuencia, la defensa del MOP no solamente es errada, sino que la verdad es que es contradictoria. Sostiene que no hemos llegado a acuerdos por una supuesta intransigencia. La verdad es que basta con examinar la fecha de las cartas para darse cuenta que ya han pasado casi 4 años de las primeras obras, y lo único que verdaderamente ha logrado despertar al MOP de su silencio es el ingreso de esta presente discrepancia. Se apoya en su propia omisión de dictar los actos administrativos para desconocer los acuerdos adoptados. Si ahora se arrepiente de los acuerdos que adoptó de los gastos generales, uno se pregunta por qué firmó el acta, por qué no la invalidó administrativamente pudiendo hacerlo dentro de los 2 años siguientes. ¿Por qué aceptó luego el acta un acto de acuerdo que lo confirma? Lo cierto, señores miembros del panel, para terminar, es que a pesar de todas estas vacilaciones y alegaciones, el MOP termina reconociendo una compensación, una parte de la compensación de los costos directos y una parte de los gastos generales. Si bien ello se agradece y se reconoce, la verdad es que eso no es suficiente por una razón muy sencilla, porque no repara el perjuicio causado. Los sobrecostos reales no los repara, no los indemniza, especialmente luego de tanto tiempo transcurrido. Por todas estas razones, le solicitamos al honorable panel emitir una recomendación que acoja la solicitud en todas sus partes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Teodoro Widowski tiene preguntas. Sí, tengo... ¿Quién fue el abogado de la oficina que lideró esta presentación? Porque ¿los 3 compartimos? Ok. Vean entonces cuál de los 3 me la responde. Hay 5 casos que se presentan. ¿Por qué presentaron 5 y no 4 o 6? Para nosotros han sido 5 discrepancias distintas encapsuladas en un documento. ¿Por qué 5 y no 4 o 6 o 5 discrepancias distintas? No, la verdad es que fue por una razón de economía procesal, o sea, de no desgastar a los propios miembros del panel en su trabajo. fue por razón de economía procesal, y fue también porque se termina, digamos, después de un cierto tiempo de evaluar esta... y se concluye que no se logra llegar a un acuerdo con el Ministerio durante tanto tiempo que ya había que presentarlas, digamos. Hay otras obras adicionales distintas a las que están en esta discrepancia, que también están en el proceso de evaluación y que serán presentadas en un futuro. Yo le agradezco, don Víctor,
La parte económica déjenos a nuestra cuenta, ¿ah? Y no nos haga trabajar 5 veces en una, porque los tiempos son los mismos agotados. Eso, no tengo más preguntas. Bueno. Quería preguntarles, ¿ustedes se recuerdan cómo se valorizaron las obras que fueron sustituidas, digamos, ¿se acuerdan de la sustitución que hicieron de obras? ¿Cómo se valorizaron esas obras? ¿Con gastos generales? ¿Sin gastos generales? ¿Cuándo se valorizaron esas obras? Sí, esas obras se valorizaron con los precios unitarios del anexo 3 y quedó una diferencia a favor del MOP de como 4.000 UF. Ahora, si la pregunta tiene de por qué ahí no se incluyeron gastos generales y utilidades en el fondo, o por qué no se tomaron en consideración, me parece que es relevante tenerlo, porque si hoy día una concesionaria administra un contrato de 20 millones de UF, de 15 millones de UF, que le sustituyan obras, va a seguir administrando el mismo contrato. Por eso se entiende que gastos generales y utilidades en la sustitución de obras no corresponde. Pero en obras nuevas, como las que hemos planteado en este panel, sí corresponde y así se estableció en el acta de reunión firmada por las partes. Bien. Gracias. Ustedes mencionan que, digamos, haciendo como una comparación al absurdo, que tendrían que haber paralizado las obras, digamos, para poder cumplir con los requerimientos, digamos, o esperar que se oficializaran los documentos. ¿Ustedes recibieron una instrucción de seguir adelante con las obras, sí o no? Es decir, para nosotros la instrucción está en el acta de reunión. De hecho, se firma en enero del 2016, se empiezan a hacer los proyectos de ingeniería de detalle, se aprueban los proyectos de ingeniería de detalle por el MOP en julio del 2016 y las obras parten en diciembre del 2016. Es decir, no es que nosotros hayamos empezado a construir obras y nadie se diera cuenta de lo que estábamos haciendo. Es decir, el Ministerio fue aprobando las etapas, fue haciendo aprobación de la ingeniería, fue haciendo seguimiento de la obra, no es que estuviéramos haciendo algo que nadie se diera cuenta, digamos. Ya. Una última pregunta. ¿Podrían precisar el tema de los ajustes? ¿Qué entienden ustedes por, tal vez, ingeniero, podría ayudarnos, más allá de decir si una obra es relevante o no es relevante, o hay alguna precisión que se pueda hacer técnicamente, no sé, para ustedes, en su concepto, cuánto Sí. estamos hablando de un ajuste y cuánto estamos hablando de una obra adicional o extraordinaria? ¿Podría precisar un poquito más que más allá de decir que, claro, por la cuantía en relación al monto o los metros cuadrados, digamos, pero no sé si podría conceptualizar un poquito más desde la técnica, digamos? Claro, desde la perspectiva técnica, la verdad es que es un poquito difícil no recurrir a las dimensiones o a lo que implica un cambio. Más que el tamaño del cambio, tiene que ver con lo que es necesario adecuar o modificar con ese cambio. Porque, y en ese sentido voy a recurrir tal vez a un ejemplo. Una adecuación podría ser un cambio menor, un cambio de mover determinados recintos o tabiques o puertas o hacer ciertas modificaciones que pueden ser menores, pero cuando el cambio involucra una modificación sustancial de las instalaciones que prestan servicio a las áreas, y ya deja de ser un ajuste desde el punto de vista estrictamente técnico. No cabe duda que si decidimos convertir este recinto en un área de circulación, vamos a tener que modificar la climatización, la electricidad, la iluminación, las redes de incendio, la protección, la vigilancia, etcétera. Entonces,
Eso es lo que justamente ha ocurrido con la arquitectura funcional, que como decía, involucra mucho más que ajustes, porque lo que ocurre con la arquitectura funcional es que cambia la funcionalidad de los recintos y eso implica modificaciones o adecuaciones sustantivas en 10 u 11 especialidades. Probablemente pueda ser visto como un ajuste si observamos que a lo mejor cambiamos de dimensiones un recinto o pusimos un tabique que lo separaba de un área de otra. Pero cuando entramos a darnos cuenta de los cambios que se deben introducir en los sistemas que están todos interconectados en una, digámoslo, en una instalación de la complejidad del aeropuerto, que probablemente lo más que se le parezca es un hospital en términos de complejidad técnica, como edificio de uso público, no me parece que entendemos con claridad la diferencia entre un ajuste y ya una modificación de proyecto mayor. Más allá del área, porque en el diagrama que yo mostraba se veían áreas puntuales con ciertos colores. Uno dice, bueno, esto es un área que a lo mejor no se ve tan grande, pero si nos damos cuenta que esos cambios de las instalaciones que prestan servicio a esas áreas circulan a todo lo largo y ancho del edificio, por cielos falsos o por debajo, etcétera, nos damos cuenta que los cambios son sustantivos. Por eso es que tengo la certeza de que no son ajustes. Bueno, gracias. ¿Usted cómo fundamentan o por qué ustedes cuando hacen el planteamiento de su discrepancia para efectos de la valorización económica parten de una versión primitiva de la ingeniería, digamos? Sí. Entiendo que la valorización la hacen desde el inicio, digamos, y claro, no desde que sí, porque cambia la instrucción, digamos, ¿no? Sí, porque nos constaba que la verdad es que el proceso de ir modificando los diversos proyectos se fue llevando prácticamente desde un inicio, pero a partir de la solicitud que nos hizo el panel técnico respecto a revisar o recalcular las diferencias y los costos asociados de una versión previa a la instrucción dada por el oficio ordinario propiamente tal, hicimos el ejercicio, lo entregamos en respuesta dentro de plazo, y la verdad es que la diferencia que se obtuvo, ubicamos en todos los cambios otra vez respecto a esta nueva diferencia, y la diferencia que se obtuvo es del orden del 1% en dinero respecto a los cálculos que habíamos hecho inicialmente. La verdad es que ¿Pero tenía sentido hacerlo desde el inicio o no era...? Sí, nos parecía que sí, porque las modificaciones venían incorporándose prácticamente desde el inicio, pero atendimos la solicitud, nos pareció razonable la consulta hecha por el panel, de todas maneras, la estudiamos a cabalidad y voy a ser un poco más concreto. Es que es un tema conceptual, finalmente, sí. porque que es relevante desde el punto de vista de cómo se presentan las cosas finalmente, claro, y desde el punto de vista de la actuación de las sociedades concesionarias en general, de presentar una cosa que sea desde el punto de vista lógico, digamos, razonable. Sí, claro. Lo que pasa es que la concesionaria, en particular el contratista de construcción que desarrolla la ingeniería, tiene plena certeza de que los cambios se van incorporando de manera paulatina. Hay una dinámica que se da en la obra, ¿cierto?, en que es muy fuerte, que se van incorporando cambios y modificaciones solicitadas y se le trata de dar un dinamismo que permite ir aprobándolo dentro de plazo y tratando de ir avanzando con la construcción. Entonces es bastante más complejo. Entonces por eso es que se identificó que claramente las modificaciones estaban desde un inicio. Y la verdad es que no estaba errado, porque de los 17 recintos que se incorporan en la arquitectura funcional, en las modificaciones de la arquitectura funcional, cuando se hizo la revisión solicitada por el panel, se descubrió que solamente en 4 de ellos había cambios respecto al cálculo inicial. Y esos 4 se ubicaron y se calcularon y se reajustaron, y a eso me refiero, que la diferencia era del 1%. Eso da cuenta de que la concesionaria tenía la razón. Okay. Gracias. Con esta intervención damos por finalizado el primer bloque de la audiencia pública. Regresamos luego del receso a las 11:05. Muchas gracias.